programa aquellos que nos escuchan y nos ven a través de sea estos útil, medios, Dios mío, de comunicación. sea útil para su Bendice, Padre Celestial, también a nuestro ideal y pastor y profesor, mi Señor, en el Dios nombre del de Jesús. cielo, que Damos podamos, Dios gracias mío, ser lo y más objetivo misericordia. posible, pero también, Dios mío, con sabiduría y autoridad Dirige tuya, mi Dios. en tus manos, Gracias te damos, pongamos Padre. nuestras vidas en el nombre Bendecimos de tu Jesús. nombre, mi Señor, y te alabamos. Amén. Amén. Amén, amén y amén y amén. Y ya estamos dando comienzo al programa en el día de hoy de El Poder Evangélico en Chile, conducido por quien les habla, Rubén Saldías, y nuestro comentador. Le vamos a poner un nombre, comentador, ¿no es cierto? Y analista en este caso de los acontecimientos que tienen que ver con Chile y sus eh, diferentes situaciones en las que nos estamos movilizando hoy, que no son todos los días las mismas. Curiosamente, ahora tenemos una que es muy interesante, pero antes vamos a saludar a nuestro analista, mi pastor y profesor, ¿no es cierto? Rodolfo Torres Valdés. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, estimado Pastor Rubén, por su programa El Poder Evangélico en Chile, que se transmite, ¿no es cierto?, por Visión Medios, como Así aparece es. allí el logotipo en la pantalla. Un saludo cariñoso para usted, siempre la gratitud, el reconocimiento por su interés de hacer este tipo de programas, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación evangélicos, que Correcto. normalmente no tocan estas cosas, ¿no es cierto? Solamente se remiten a temas evangelísticos, a temas musicales. Así que felicitamos esa iniciativa y con gusto nos presentamos cada oportunidad para hacer un análisis de lo que pasa en Chile, en el mundo, durante la semana. Sí, usted ha dicho bien lo mismo que está conversado ya. Ha sido una semana agitada, a pesar de que se vieron así a simple vista las aguas medias tranquilas, pero no estaban tan tranquilas, porque lo primero que tenemos por delante acá es un análisis bastante particular de la organización eh, que tiene que ver con la democracia cristiana y la OSDA. Dice claramente, suspende temporalmente a la DC chilena por apoyo a candidatura de Jara. ¿Qué nos puede usted relatar o resumir o interiorizarnos más sobre este tema? Porque la OCDA es una organización que tiene que ver directamente con lo que es el Partido Demócrata Cristiano y que es poderosa a nivel mundial. Sabemos que sí. Sí, claro, mire, y primero explicarle a nuestros auditores, a nuestros televidentes, que este recurrente empeño nuestro de tocar temas relacionados con la democracia cristiana es por lo mismo, ¿no es cierto? Es por lo mismo, porque se supone que este partido político, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, debería ser una organización cristiana. ¿Ah? Y recordando su génesis, recordando su origen, justamente nació el Partido Demócrata Cristiano, nació, ¿no es cierto?, para defender y promover los valores social cristianos. Sin embargo, vemos que las decisiones que ellos han tomado en el último tiempo, la del año 22, por ejemplo, de votar a prueba, y la de ahora del año 25 de apoyar a una candidata comunista a la presidencia, ha tenido, ¿no es cierto?, una serie de coletazos. Primero, personeros, miembros destacados del partido, partiendo de su propio presidente, el señor Undurraga, ¿no es cierto?, han criticado mucho la decisión. Pensamos que el tema ya había pasado, teníamos que dar vuelta a la hoja, pero ya hace pocos días atrás vimos la reacción
ira furibunda del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿no es cierto?, criticando también la decisión de la Comisión Nacional y informando que él no iba a apoyar a la señora Janet Jara y que tampoco iba a renunciar al partido. Y lo comentamos, ¿no es cierto?, bastante en el programa anterior. Y Sí, pensamos que ahora sí que ya el tema se acababa, no teníamos que volver sobre él. Pero hace horas, solamente pocas horas atrás, hemos conocido una resolución de la OCDA, que es la Organización Demócrata Cristiana de América. Y tal como usted lo adelantaba, decía en su resolución la Organización Demócrata Cristiana de América que suspendía temporalmente a la DC chilena por apoyo a candidatura de Jara. Dice así la información: la Organización Demócrata Cristiana de América asegura que la determinación de la colectividad representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización. La medida fue comunicada por la organización internacional, que recordó estar sustentada en los principios del humanismo cristiano. OCDA resolvió suspender de manera temporal de sus derechos como partido al titular demócrata cristiano de Chile en todos los órganos de la OCDA, hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Chile, como medida necesaria para preservar la integridad ética y política de la organización. A mí me parece, estimado Pastor Rubén, que esta es una resolución muy dura, una resolución drástica, muy tajante, ¿no es cierto? Y que constituye un llamado de atención muy directo, muy profundo, ¿no es cierto?, muy holístico en contra de la democracia cristiana en Chile. Sin embargo, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que sus líderes, lo único que están interesados, ¿no es cierto?, en poder llevar a sus incumbentes, muchos de sus diputados, senadores que van a la reelección, apoyarlos a ellos. Como dijo el expresidente Frei, solamente por un interés electoral. Y en este sentido, lo que comentamos ahora viene a agregar una nueva, ¿no es cierto?, un nuevo epitafio a la lápida de la democracia cristiana, porque creemos que con estas decisiones que han tomado en los últimos 4 años, la DC ya prácticamente camina rápidamente a lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, coloquialmente el camposanto. Una organización, un partido político que surgió para suscribir, para defender y para promover los valores del social cristianismo, para defender, ¿no es cierto?, los valores del humanismo cristiano, como dice la ONU. Sin embargo, cada vez se ha ido alejando más de él. Y uno con tristeza ve, ¿no es cierto?, cómo la mayoría de los personeros, los que dirigen ese partido, cada día se izquierdiza más, se izquierdiza más. Fíjese, estimado Pastor Rubén, que yo me acuerdo que cuando este partido surgió, ¿no es cierto?, y comenzó su desarrollo, en general, la inmensa mayoría de los evangélicos, especialmente en la parte rural del país, votábamos por los demócratas cristianos. Y ellos, en una ocasión yo leí un documento donde ellos dejaban constancia de eso. Los evangélicos votaban por el Partido Demócrata Cristiano porque nos tocaba, nos daba sentido la palabra cristiano. Pero con el tiempo vimos cómo se izquierdizaban, después formaron, ¿no es cierto?, junto con el Partido Comunista, parte de la nueva mayoría, y ahora lo vemos, ¿no es cierto?, en una nueva coalición electoral, ¿no es cierto?, que ahora se va a transformar también en una coalición programática. Así que nosotros como cristianos, bueno, ya mucho tiempo ya, y los pocos evangélicos que puedan quedar apoyando a este partido, prácticamente ya con todas estas decisiones de la democracia cristiana se están todos despidiendo. Y no solamente los evangélicos,
sino que mucha gente de centro del partido que se alejó para irse a demócratas, para irse a amarillo, y otros, ¿no es cierto?, que simplemente se quedaron como independientes, pero se alejaron del partido por haberse olvidado, digámoslo evangélicamente. Este partido se ha olvidado de las cosas del Señor. Yo creo que eso ha ocurrido, y más aún porque la nueva generación de políticos está yendo en esa línea, que es algo crítico que estamos viviendo ante nuestros propios ojos, que la nueva generación de jóvenes políticos están yendo muy a un extremo que no debiera ser, porque un partido, como acaba de decir usted, es un partido que realmente era una honra casi para Chile, ¿ah? Era una honra para Chile tener un partido de estas características, con esta visión de futuro. Eh, Ahí está don Eduardo Frei Montalva, con esa estampa de hombre democrático. Y ahora, yendo en esa dirección, estamos bastante, digamos, no asombrados, porque se veía que esto iba para allá. Pero digo yo, por ejemplo, la hija de don Eduardo Frei, Carmen Frey, fue una de las propositoras de que el Partido Demócrata Cristiano en su momento apoyara a la mayoría. Exactamente. Así Claro, que lo que tenemos que decir ahora, estimado Pastor Rubén, es que en este sentido, en el sentido de este tipo de valores, humanismo cristiano, social cristianismo, el único partido político en Chile, el único partido político en Chile que sustenta, que suscribe, que promueve y que defiende los valores del humanismo cristiano, que defiende, ¿no es cierto?, los valores del social cristianismo, es precisamente el Partido Social Cristiano. Y más aún, ¿no es cierto?, cómo ha asumido el Partido Social Cristiano, cómo ha asumido la defensa, ¿no es cierto?, y el apoyo al Estado de Israel, algo que es nuevo entre nosotros los evangélicos. claro. Y vimos hace pocos días y hemos mostrado ya en varias oportunidades la lámina, la fotografía que muestran a la diputada Francesca Muñoz y Sara Concha levantando la bandera de Israel en el Congreso Nacional en el mismo momento, ahí el 1 de junio, cuando el presidente en su cuenta pública estaba denostando, demonizando, deslegitimando a Israel. Y también nosotros hemos visto al Partido Social Cristiano, que por el bien de Chile, ¿no es cierto?, por el bien de Chile, la diputada Francisca, digamos, deja de lado su pretensión presidencial y declara el apoyo a José Antonio Kast, ¿no es cierto?, como un representante de este tipo de valores. Así que nosotros ya como evangélicos queremos interpretar al 100% de ellos: democracia cristiana, bye bye, arrivederci, ya hasta aquí llegamos con ustedes, nunca más a su lado, y ahora estamos dándole el apoyo, ¿no es cierto?, al Partido Social Cristiano, y Así es. es especialmente sus iniciativas de apoyar a Israel y de apoyar a José Antonio Kast, por quien yo le digo personalmente, estamos orando mucho para que el Señor lo levante cada semana en las encuestas y pueda llevarlo, ¿no es cierto?, el 16 de noviembre, Dios quiera ese mismo día, o si no, el domingo 14 de diciembre, en la segunda vuelta, llevarlo a la presidencia de la República. Yo creo que debiera ser, bueno, es un anhelo, ¿no? Sentido, yo creo que de muchos, debiera ser en primera vuelta para dar término a ese tema, porque en realidad es desgastador. Hemos tenido mucho desgaste en estos últimos tiempos, en estos últimos 4 años, y ya no podemos seguir esta presión que se está viviendo en el país. Mire, usted está mostrando aquí alguna lámina. A ver, cuénteme, ¿de qué se podría hablar ahí? Bueno, mire, recién le decía que en lo personal estamos apoyando, ¿no es cierto?, la adhesión del Partido Social Cristiano a la candidatura de don José Antonio Kast, y que personalmente estábamos orando
al Señor pidiéndole que levante a José Antonio Caz cada fin de semana en las encuestas para que lo lleve a la presidencia. Y precisamente, ¿no es cierto?, las encuestas en estos días están siendo prácticamente el florero de la mesa, de centro, porque claro, todos están mirándolas, todos están pendientes, en general los diputados, los senadores, todos los que van a la reelección las desdeñan, dice que que no las consideran, dice que no es cierto, que no tienen encuestitis y cosas así, pero yo creo que las encuestas, ¿no es cierto?, son una buena fotografía, pero claro, son tantas encuestas que claro que sí, prácticamente tenemos tantas encuestas todos los fines de semana, como le llaman ellos fotos, que prácticamente todos los fines de semana tenemos un álbum. Es un álbum de fotografías, ¿no es cierto?, la encuesta. Pero lo importante es señalar, y a ver si me gustaría si yo la puedo, si nuestro técnico nos ayuda para que se muestre más completa o más grande, a ver si nos puede ayudar nuestro técnico para mostrarla más grande la pantalla para que podamos apreciar mejor. Y ahí vemos nosotros, ¿no es cierto?, en la encuesta, vemos precisamente, ¿no es cierto?, precisamente vemos la siguiente situación. ¿Ah? Esta es la encuesta de Panel Ciudadano de ya, la UDD y fue publicada el 9 de agosto. Y o allí sea, vemos a don José Antonio Caz encabezándola con un exacto, 28%, a Janet Jara siguiéndola con un 26%, la señora Evelyn Matei con un 15%. Y vemos, ¿no es cierto?, el resto de los candidatos. Don Franco Parisi, ¿no es cierto?, lo vemos allí con a ver, eh, con un 14%, don Johannes Kaiser un 7%, don Harold May Nichols un 2%, Marco Enrique Sominami un 2%, y el señor Artés con un 1%, y etcétera, etcétera. Así que esta es la realidad. A nosotros como evangélicos nos alegra, ¿no es cierto? Seguimos orando al Señor, pidiéndole al Señor que siga bendiciendo a don José Antonio. Yo en lo personal tengo un afecto muy especial por él. En algunas ocasiones he conversado con él. Hemos tenido programas similares a este donde lo hemos entrevistado y siempre ha sido, ¿no es cierto?, muy bondadoso, muy generoso en atendernos, en conversar con nosotros, y siempre él está de acuerdo en escuchar nuestras aspiraciones evangélicas y apoyarlas. Así que frente, ¿no es cierto?, a la primera vuelta presidencial que está por ocurrir ahora el domingo 16 de noviembre, nosotros ya tenemos nuestra decisión tomada. Y yo exhorto sinceramente, porque para mí es motivo de oración, a todos nuestros hermanos evangélicos, a los 4 millones de evangélicos chilenos, los exhorto para que oren al Señor también y todos juntos, ¿no es cierto? Todos juntos, junto al resto de los chilenos, podamos apoyar a don José Antonio. No sé si está bien, estimado Pastor Rubén, usted. mire, yo no, sí estoy de acuerdo en todo esto y me alegra mucho de que vaya remontando las encuestas el presidenciable, ¿no es cierto?, José Antonio Caz, y eso hace de que se cambió de posición. eh, Eso hace de que pueda asegurarse en el mes de noviembre lo que nosotros todos deseamos, de que sea una campaña justa, limpia y que pueda ganar precisamente el hombre que nosotros deseamos, que es José Antonio Caz. Eh, a la palabra, mire, me llamó mucho la atención lo del reseteo según la señora Janet Jara,
quiere resetear Chile. A ver, vamos a ir para allá. Sí, aquí tenemos, gracias, estimado pastor. Recuerdo bien que ese era el tercer punto de la Sí, tabla, sí, ¿no es cierto? Sí, fíjese que es necesario que nosotros podamos conversar un poquito acerca de este tema, porque cuando la dama Janet Jara ganó las primarias, ¿no es cierto? Hace bastante tiempo, ya los últimos días de julio, ¿no es cierto? Sin embargo, últimamente algunas de sus explicaciones, algunas de sus comentarios, claro, han dado harto que meditar a los medios de comunicación y a los analistas. Y una de las cosas que nosotros también quisimos entregar rescatar, nuestra opinión tiene que ver con el reseteo. El reseteo. claro. Y en ese sentido, fíjese que cuando yo escucho la palabra reseteo, estimado Pastor Sí, Rubén, sí, a mí se me viene, no puedo evitarlo, pero a mí se me viene una palabra que empieza igual con una R y con una E, que es la palabra refundación. claro. Usted sabe que eh, en la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, la lista del pueblo y Sí, otras pues organizaciones se mencionó esa palabra refundación, pues. justamente lo que ellos propusieron en el proyecto que ha pasado a la historia como el mamarracho, lo que ellos pusieron en el mamarracho era, ¿no es cierto?, proponernos la refundación del país. Y nosotros agradecemos porque creemos que Dios hizo la obra Así es, poderosamente, abriéndole el entendimiento a los chilenos y que ganara de manera tan destacada el rechazo. Sin embargo, nosotros, ¿no es cierto?, a pesar de que el pueblo chileno se pronunció muy claramente con respecto claro, a la refundación del país, ellos como que continúan porque en el programa de gobierno que la dama Janet Jara presentó al país, ¿no es cierto? Y como todo el mundo lo conoce como el programa de las 7 hojas, yo lo leí completo. Y ya, la verdad es que lo único que yo vi en el programa de gobierno, que yo lo leí completo, fue un intento, ¿no es cierto? Un intento de revivir un intento, ¿no es cierto?, de revivir el mamarracho. El mamarracho perdió ostensiblemente y en ese claro, programa nosotros vemos como un resumen ejecutivo, ¿no es cierto?, que pretende igual presentarle al país, ¿no es cierto?, las mismas ideas del mamarracho y que ya ahora sabemos que está siendo desestimado por ellos mismos y que según ellos mismos están haciendo un programa, ¿no es cierto?, en donde están participando, se supone los 8 o 9 partidos que la respaldan y que sería distinto. Bueno, vamos a ver el 18, el lunes 18 de agosto, se cumple el plazo para que los candidatos inscriban sus, ¿no es cierto?, candidaturas y presenten, escriban allí no solo sus declaraciones de intereses, sino que sus propuestas, su programa de gobierno. Entonces, vamos a ver, pues, apenas termine ya el plazo, y estos documentos estén, ¿no es cierto?, en el sistema, vamos a leerlos, vamos a estudiarlos para darnos cuenta. Pero nosotros no podemos evitar, ¿no es cierto?, entender que ella, en su corazón, por supuesto, desea, y los camaradas de su partido, y también los compañeros de los otros partidos, entendemos nosotros, ¿no es cierto?, que ellos desean refundar el país. Pero como la palabra refundar ya cayó en desgracia, como la palabra refundar, ¿no es cierto?, se fue al tacho de la basura con el triunfo del rechazo, entonces ahora ellos han puesto una palabra, ¿no es cierto?, más moderna, una palabra más virtual, más de la era digital, y le han puesto reseteo. Pero yo siento, estimado pastor, que cuando ellos hablan de reseteo, están hablando de refundación. el problema es que esa refundación se vio en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba,
y no da resultados. Eso, eso es lo peor, pues. Exactamente. Claro. Y exactamente. Y Porque no es, perdón, quiero aclarar eso. sí, No es que no dé resultado en el sentido de que a la gente la traten de llevar a la fuerza hacia la línea que ellos quieren, sino más bien que los resultados que da son los malos. exactamente. Produce muy malos resultados. Miremos la Exactamente, situación de Cuba, la exacto. situación de Venezuela, la situación de Nicaragua, En Nicaragua es complicadísimo el en tema su ahí. momento la situación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en fin, todos los países de esa órbita. Bueno, nosotros, ¿no es cierto?, no coincidimos, nosotros no sentimos ninguna, no tenemos ninguna sintonía con eso. Nosotros tenemos una propuesta, tenemos un proyecto de país, ¿no es cierto?, que es digamos, la aplicación de la profecía que tenemos nosotros, que Chile será para Cristo, pero no buscamos ni pretendemos ninguna revolución, ninguna teocracia, sino que nosotros queremos en la medida que haya más evangélicos, en la medida que votemos por gente que represente nuestros valores, nosotros pretendemos, por supuesto, cristianizar la cultura, cristianizar la institucionalidad, cristianizar las costumbres sociales y todas esas cosas, pero en absoluto, ¿no es cierto?, pretendemos esto hacerlo de la noche a la mañana, no, de ninguna manera nosotros pretendemos ir en un proyecto revolucionario. Estas No, de cosas se ninguna darán. manera. Lo más Claro, probable, lo más probable es que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, que es algo que nosotros anhelamos y deseamos de corazón, el arrebatamiento, vamos a estar, ¿no es cierto? Vamos a estar trabajando para hacer que nuestro país sea un país cristiano, hacer que nuestro país sea un Chile cristiano. Yo lo exacto, digo así un poco más por el exacto. nombre de la ONG, que Claro. nuestro país sea un Chile cristiano. Pero no no esbozamos ninguna sonrisa, ¿no es cierto? Ni tenemos ningún sentimiento de gratificante con la palabra refundación y con su hermana gemela reseteo. El reseteo, claro. Lógicamente que lo único que trae eso son consecuencias negativas para el país. Y qué bueno que llegamos al punto, yo diría casi el punto más esencial, y esto yo creo que hay que conversarlo ampliamente, lo que ha propuesto don José Antonio, en el sentido de que va a tratar de llevar un gobierno de emergencia porque hay que sacar al país de la situación en que está y hay que ponerlo a un nivel, a echarlo a andar, digamos, perdón la palabra echarlo, ¿no? Pero yo creo que es lo que propone don José Antonio Caz en el plan, en el proyecto, en el propósito de que Chile tiene que volver a ser lo que era, economía emergente, seguridad a nivel país, eh, con proyecciones que podamos mirar a la cara a la gente con una sonrisa y no con una preocupación, porque es lo que se ve en las calles. Exactamente. Y mire, hemos puesto este tema en la pauta, ¿no es cierto? Perdón, voy a hacer un poquito más. Eh, ¿Por qué? Porque hoy día yo escuchaba en las noticias, no voy a decir qué canal, pero escuchaba en las noticias lo doloroso para mí como chileno, ver que no ha habido una prolijidad, no ha habido una probidad, que es la palabra más adecuada, con respecto a los recursos en Chile. No ha habido eso. Yo creo que con esta va a ser una lección que tenemos que aprender, incluso a través de la teología, cuando se habla de mención en ética pública, porque efectivamente Chile tiene que volver a ser un país honesto, transparente, con leyes claras sobre los usos de los dineros, cuando vemos que hay una tremenda cantidad de recursos en el país perdidos con la famosa licencia, que no es el tema, pero que me toca más o menos porque al hablar de un país
o sea, de un gobierno de emergencia, obviamente que hay que considerar arreglar aquellas cosas también. Exactamente. Gracias, estimado pastor. ¿No es cierto? Mire, lo que se ha estado criticando de don José Antonio, y yo tengo un titular aquí de un periódico frente a mí, en donde se dice CAS, gobierno de emergencia o guerra cultural. Nosotros sabemos que las postulaciones anteriores, don José Antonio CAS, ¿no es cierto?, proponía llevar adelante una institucionalidad muy apegada al tema de los valores cristianos. Claro. Y se han notado los periodistas que ahora ya no está hablando de eso, sino que lo que él está proponiendo es un gobierno de emergencia. Claro. Y el otro día, en un programa de debate político, me parece que se llamaba A esta hora se debate, le preguntaba a la periodista, digamos, a los panelistas, si ellos consideraban que Chile necesitaba en este momento un gobierno de emergencia. Y la mayoría de las personas que representaban al oficialismo o a la izquierda decía que no, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y también vi, me parece, a alguien de Chile Vamos sostener más o menos lo mismo. Pero la verdad, estimado pastor Rubén, que nuestro país necesita un gobierno de emergencia. Lógico, por eso estaba Porque planteando. aquí estamos viviendo situaciones muy duras, muy complejas. Y yo le voy a explicar cuál es mi sentir con relación a eso. Mire, el país está creciendo al 1,5, al 2%. Es un crecimiento que todos los economistas declaran insuficiente para las necesidades que el país tiene. Augurando pobreza. Claro, pero como yo no soy economista y Claro. sé poco de economía y me cuesta de repente entender la economía, entonces de repente yo tiendo a creer, a aceptar que tener un crecimiento del 2% no es malo. ¿Ah? No es malo. Un segundito. Obviamente que no es bueno porque... Y cuando yo veo también, por ejemplo, el índice de precio al consumidor, el IPC, de ser un 0,9, yo tampoco, como no entiendo mucho de economía, encuentro que no es malo. No es la idea que yo vaya al supermercado y encuentre cada día las cosas más caras. Pero, por ejemplo, cuando yo veo el IPC, el alza de los alimentos, de las cosas en otros países, yo veo que aquí es bajo. Entonces, por ejemplo, tener un crecimiento del 2%, tener un IPC al año del 4%, como que yo lo encuentro aceptable comparando con otros países. Pero esos no son datos que a mí en lo personal me aflige, si bien afligen a los economistas, si bien afligen a muchos políticos. ¿Sabe por qué es necesario un gobierno de emergencia? Porque esto sí que a mí me toca muy de frente, porque, digamos, yo en mi vida, estimado pastor, he sido muy trabajador, muy empeñoso. Le comparto que en mi vida laboral, yo ya pasé mi periodo de vida laboral, pasé la edad para jubilar. Claro. Mire, yo recuerdo en mi vida laboral, sinceramente, haber tomado vacaciones una sola vez en la vida. Haber tomado en 40 años de trabajo, o 45 años de trabajo, o tal vez un poquito 47 o 48, porque empecé como a los 17 años a trabajar. Me acuerdo yo haber tomado prácticamente una vacación en mi vida. Y prácticamente no recuerdo más que una ocasión en donde presenté licencia médica, que falté durante una semana al trabajo, que estaba cumpliendo funciones en una escuela en la comuna de Casablanca, que me resfrié y no podía estar. Pero no recuerdo otra ocasión. Tampoco recuerdo alguna ocasión en que haya llegado atrasado al trabajo. Siempre a la hora, siempre a la hora. Fíjense que en una oportunidad yo salía de vacaciones en una empresa donde trabajaba, muy bueno. Yo he tenido, a mi Dios gracias, buenos trabajos. ¿Ah? Buenos trabajos. He sido gerente de institución, he sido inspector, he sido director, etcétera, etcétera. He tenido buenos trabajos, pero igual, estimado pastor,
en varias ocasiones en mi vida, por lo menos, tal vez 3 o 4, yo he sufrido la cesantía, o sea, me han despedido del trabajo. Y yo con esposa, con niños chicos y con responsabilidad. Así que a mí en lo personal me toca muy de cerca Claro que el sí. tema de la cesantía. Me toca muy de cerca el tema del desempleo. Yo vivo orando por mis hijos, por mis familiares, para que el No Señor vivan esa conserve, experiencia. claro, les conserve su trabajo, ¿no es cierto? Y no sufran lo que yo sufrí muchas, 3 o 4 veces en mi vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo que aquí en Chile, mi pastor, eh, permítame, digamos, abrirle mi corazón. Cuando yo veo aquí en mi país, yo no sé cuál ha sido su experiencia laboral el pastor Rubén, ¿eh? Pero yo en general, digamos, he servido de pastor muchos años, pero siempre con un trabajo material paralelo. Prácticamente de toda mi vida que he sido pastor, durante 5 años y medio durante 5 años fue pastor a tiempo completo. Solamente 5 años fui pastor al tiempo completo, pero el resto de las décadas, de muchos años pastorear, siempre haciendo un trabajo material, siempre teniendo mi trabajo material. Y le cuento, esos 5 años que me dediqué exclusivamente al ministerio, en realidad fue porque no tenía trabajo material, ¿ah? Porque a veces uno no encuentra pega. Yo soy profesor, también por misericordia de Dios aprendí un oficio que es inspector de riesgos industriales, ¿no es cierto?, que trabajaba para compañías de seguro. Entonces, de repente me bajaba el trabajo a cero, tenía dificultades. Entonces, cuando yo veo que en Chile hay 1 millón de cesantes y que el 25%, y que tenemos un 25% de la fuerza de trabajo en la informalidad, es decir, tenemos 1 millón de personas sin trabajo y otras personas que están trabajando no están con un contrato de trabajo, no están con previsión social, no tienen salud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como no hay trabajo, no encuentran trabajo, entonces, y tienen que ganarse la vida de alguna manera, y colocan un negocito, salen a vender, o hacen Uber, o no sé, digamos, hacen fletes y tienen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no creer y entender la necesidad de un gobierno de emergencia? Porque, estimado pastor, lo más importante para el hombre, especialmente el hombre casado con hijos, es contar con su trabajo. Claro que El sí, hombre claro que tiene, y la mujer, el hombre tiene que tener su trabajo. Hay personas que llevan meses buscando trabajo y ya dejaron de hacerlo porque no hay trabajo en Chile. exactamente. Leemos artículos en la prensa, etcétera, que los llamados por las redes sociales, esos sitios de trabajo, han bajado tanto, han bajado tanto, han bajado tanto. Vemos muchas empresas que se han cerrado, vemos muchos despidos en tantas partes. Tener 1 millón de trabajos exige que el próximo sea un gobierno de emergencia que cree trabajo. Mire, yo lo voy a contar a usted, estimado pastor, y discúlpeme, yo sé que usted lo Sí, va a recordar. no, de él. Sí, nosotros los chilenos, y yo le cuento por mi edad, vivimos situaciones similares en los años 78, 79, 80, 81, 82, 83, por allí, o tal vez del 75 para adelante, que el país tuvo que entrar, ¿no es cierto?, en un programa de Proceso, shock económico. exacto. Pero tuvimos un gobierno que consciente, ¿no es cierto?, de la cesantía y el desempleo, creó programas de trabajo de emergencia como el PEM, el Plan de Empleo Mínimo, Exacto, y el programa de jefes de hogar, exacto. programa de obra de jefe de hogar que le llamábamos el POG. El Yo POG. trabajé, mi estimado pastor, trabajé en el Plan de Empleo Mínimo. Y yo con ese trabajo en el Plan de Empleo Mínimo porque yo estaba recién empezando una obra, estaba recién fundando una iglesia muy chiquitita, muy pequeña en la ciudad de Los Andes, ¿no es cierto? Y yo trabajé en el Plan de Empleo Mínimo y tenía mi platita que en ese tiempo me pagaba, si mal no recuerdo, 5.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Trabajaba allí y yo iba con mi esposa y comprábamos para lo que nos alcanzaba de mercadería para el Correcto. mes,
porque como yo vivía en la iglesia nuestra, tenía una casita pastoral ahí detrás en el terreno, como yo vivía ahí, entonces no pagábamos arriendo, sí pagábamos luz y agua, pero no arriendo. Entonces yo tenía, ¿por qué razón el gobierno de esos años creó el plan de empleo mínimo y el programa de obra de jefe de hogar, el POG? Justamente porque él fue un gobierno de emergencia, porque por la que la cesantía y el desempleo era muy alto. Entonces, claro, cuando estos políticos que dicen, no necesitamos un gobierno de emergencia, no, son insensibles, no tienen conciencia de lo que es estar sin trabajo, ¿no es cierto? No tienen conciencia de lo que es tener niños y no tener dónde ir a ganarse la vida para traerle el alimento a los hijos. Así que don José Antonio, échele para adelante, por favor, con su gobierno de emergencia, ¿no es cierto? Y cree, digamos, programas de trabajo para los hombres, las mujeres, ¿no es cierto? Los jóvenes especialmente. Fíjese que tenemos tantos profesionales que salen de buenas carreras y que no encuentran trabajo en ninguna parte. Así no, que, y hay un, José, perdón, échele para adelante con el gobierno de emergencia. claro, no, le digo yo, y hay un porcentaje altísimo, altísimo. Yo no podría poner un porcentaje en números, pero sí un porcentaje, digo, en cuanto a la cantidad de gente que pasado los 60 años ya no encuentra trabajo. Y en un país donde contamos con las condiciones de tener puestos de trabajo, se están cerrando, como dijo usted, por el hecho de que no hay recursos. ¿De dónde le pagamos a la gente? Exactamente. Y como este es Claro, un gobierno que no le da confianza a la gente, todos los a los empresarios llevan inversionistas, su claro. plata para afuera o todos los proyectos los detienen esperando que este gobierno se vaya luego para Sí, que venga un gobierno, ¿no es cierto? Dicen que hay 100.000 millones de dólares en proyectos que están allí detenidos por la permisología, porque no claro, cumple con esto, que es este ambiental. Una obra de 1.000 millones de dólares se para porque haciendo una excavación en terreno encontraron unas tapitas de bebida, ¿no es cierto? Y encontraron esto, se paran por meses y meses ahora. Entonces, claro. deseamos ya que pasen rápido los días para que venga este gobierno de emergencia y podemos, ¿no es cierto?, esos 100.000 millones de dólares. Imagínense la cantidad de puestos de trabajo que hay, pero estos políticos de la izquierda, ¿no es cierto?, que opinan que no se necesita un gobierno de emergencia, son insensibles, inconscientes, no se dan cuenta la importancia y la necesidad La que el necesidad que hombre está, joven, claro. el hombre casado, tienen de tener un trabajo. Y lo que usted dice es muy cierto. Aquí en Chile, a los 50, 55 años, las personas profesionales que han sido útiles en la empresa los despiden Exactamente, y ya exactamente. después encontrar trabajo de esa edad ya prácticamente, ¿no es cierto?, resulta imposible. No queda más camino que para nuestros adultos, señor, adultos mayores, no queda más camino que emprender algo, salir a vender algo, hacer Claro, Uber, hacer cualquier cosa, porque ya de los 55 años para adelante aquí no le dan trabajo a nadie. no termina, o sea, no se acaba la informalidad, sino que aún se promueve la informalidad con eso, con no tener puestos de trabajo para la gente, con no Exactamente. tener seguridad de mañana. Así, estimado pastor, le agradezco. Estamos ya llegando al término de nuestra pauta. Yo estuve en una reunión de pastores hoy día y compartía con ellos, ¿no es cierto?, sus quebrantos, sus angustias, sus aflicciones. Tenemos pastores que están pasando necesidad porque están sin trabajo en este momento, hermanos sin trabajo, ¿no es cierto? Gracias a Dios que cada día la familia, estos gobiernos que hemos tenido en estos últimos años o 20 años, todos contra la familia, todos Claro, tratando de destruir, de erosionar, ojalá eliminar la familia. Y fíjese, estimado pastor, que cuando uno pasa por situaciones de desempleo o cesantía y necesita, ¿no es cierto?, tener el alimento en el hogar, claro, es la familia.
Exactamente. La familia es la que está con nosotros, la familia. Cuando usted lo despiden del trabajo y llega a su casa ese día, esa noche, ¿no es cierto?, todo quebrantado, no hay ningún funcionario del Estado que venga a No, levantarle el ánimo, le importa un soberano bleo a estos claro, políticos, ¿no es cierto?, que no les preocupa, no tienen, se acuestan y duermen todos, ven películas todas las noches y duermen todas las noches con comilón, haciendo asado, claro. mientras tenemos en el país 1 millón de desempleos. Así que, de nuevo, el clamor, ¿no es cierto?, de que se haga, se lleve adelante un gobierno de emergencia para darle trabajo a los chilenos, echar a andar de nuevo la economía, ¿no es cierto?, crearle las condiciones a los empresarios para que puedan Puedan desarrollar invertir, proyectos que están claro todos que sí. Claro. No, y más aún, y yo creo que ya vamos llegando al final de este programa, pero más aún, volver a saborear, la alegría que se ha perdido, si la gente, usted la ve toda con preocupaciones, con situaciones que están, el porcentaje de gente que ha terminado con depresión, con la hipertensión, que ahora ya es una enfermedad casi naturalizada, que no debería ser, porque si hubiese tranquilidad, la gente no se va a estar con problemas de enfermedades de ese tipo, pero ya se está dando por lo mismo, porque hay una preocupación adicional. Y lo que le quería confirmar es que ese millón es el estadístico, pero fuera de ese millón estadístico hay uno informal que a lo mejor está cerca de la mitad exacto. del millón. O sea, digamos, sería más de un millón en otras palabras, porque hay Sí, sin mucha duda gente que, alguna, sin claro, duda alguna, estimado pastor. claro que sí. Amén, po. Bueno, Hemos ha abierto sido nuestro ha corazón. sido muy interesante compartir esto con usted y, por otro lado, escuchar su voz informada respecto a estos temas que son candentes hoy día en el país. Ojalá Dios lo permita, como lo hemos dicho en este programa, de que salga justamente un hombre con visión como es don José Antonio Kaz y que podamos disfrutar de tiempos, aunque la Biblia lo asegura que no vendrán tiempos mejores, pero don José Antonio Kaz, yo creo que se lo merece porque efectivamente es un hombre con principios, con valores. Amén, Así es que nos amén. estamos yendo por el día de hoy agradeciendo a Dios esta grande bendición de haber compartido con nuestro profesor Rodolfo Torres y bueno, invitando para la próxima semana nuevamente estar con temas de actualidad bajo el prisma cristiano, el poder del evangelio evangélico en Chile. Nuevamente, digámoslo por favor juntos para que suene más bonito. El El poder del Evangelio evangélico evangélico en en Chile. Chile. Listo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.